Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad?, poder llegar aquí a la casa de oración, Santo tú eres Jesús. ¿Verdad? Hoy, en esta mañana estaba pensando, me levanté bien temprano y estaba pensando cómo tal vez muchos se levantaron bien temprano y tal vez, ¿verdad?, con mucha emoción para ellos tal vez, porque para muchos es importante el día de hoy y no, ¿verdad?, es porque van a acudir a un lugar tal vez a escoger el mejor candidato, tal vez no el mejor, bueno, el mejor para ellos, tal vez el ideal, que en un momento dado va a administrar o va a gobernar el país. Pero la realidad es que nosotros en esta mañana nos levantamos bien temprano, porque nosotros venimos y escogimos la mejor parte, así como María, ¿verdad? En la historia de María y Marta, escogimos la mejor parte y escogimos venir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al mejor candidato, al único, a nuestro Rey poderoso Dios. Amén. Así que, ¿verdad?, saludos a los que están conectados a través de las redes. Para mí, ¿verdad?, es bien emocionante ver que hay muchos que estamos y que decidimos darle las primicias al Señor en esta mañana. Amén. No restándole la importancia porque somos responsables y tenemos, ¿verdad?, eso es algo también importante, pero lo primero es para nuestro Dios. Amén. Así que vamos a pararnos, vamos a ponernos en pie, ¿verdad?, y vamos a decirle al Señor: tú eres nuestro Rey, tú eres el mejor, tú eres el único, y estamos aquí para congregarnos, para adorarte. Amén. Así que vamos con voz ahí en su hogar, vamos a decirle al Señor: tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, y por eso, Señor, las primicias son para ti. Poderoso tú eres, Señor.
cada una de tus bendiciones, Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí todo el mundo, Señor, para adorarte, Padre. Señor, te quiero pedir perdón, Padre de la gloria, porque en muchas ocasiones, Señor, le damos prioridad a otras cosas, Cristo, y no decidimos, Señor, agarrar la mejor parte. Te pido perdón, Padre de la gloria, pero te doy gracias porque tú eres un Dios de misericordia, Señor, un Dios fiel, Señor. Que a pesar de nuestros defectos, Señor, tú nos amas y nos perdonas, Padre de la gloria. Y yo te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está conectada a través de la distancia, Jesús. Por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, para adorarte, Jesús. Para darte gracias, Señor, para que el mundo sepa que tú eres nuestro Salvador, Señor, nuestro Redentor. Te damos gracias por todo, Cristo Jesús. Recibe toda la adoración, Señor, y toda alabanza, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santo tú eres Cristo. Y en Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, ¿verdad? Así que nosotros decidimos escoger, como dije ahorita, la mejor parte. Primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. El Señor nos dará la sabiduría, el Señor pondrá y quitará, pero Él está ahí, y Él ocupa el primer lugar, amén. Y Él es nuestro Cristo, como dice este canto, Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Rey. Y sobre cualquier persona que se ponga en un trono en esta tierra, está Él, amén. Así que vamos a adorarle y vamos a decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, y nadie como tú, Jesús. Te adoramos, Señor. Toda mi vida
Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Señor y Padre Santo, te damos gracias en este día, Padre, por esta mañana que nos has regalado y por la palabra, Señor, que hemos podido leer en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tiene mensaje para cada momento de nuestra vida, Señor. Y en estos momentos de necesidad y dificultad, tú das consuelo a nuestra vida, Señor, y nos recuerda la esperanza viva que tenemos en tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que, ¿verdad? Promesas tan maravillosas tiene el Señor en su palabra. Y pensando un poco, ¿verdad?, en lo que todos los días las noticias traen y las distintas circunstancias por las que pasamos cada uno, ¿verdad? La realidad es que posiblemente tal vez en algún momento nos ha visitado el desánimo, ¿verdad?, el desaliento, pero la palabra nos alienta, nos da consuelo, y como la hermana leyó, ¿verdad?, Él es un Dios de misericordia, un Dios fiel y que no nos suelta. Él va a ser nuestro refugio, Él es nuestro refugio en medio de cualquier adversidad. Lo que la gente, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Así que empecemos, ¿verdad? Así como dice este canto, tal como el ciervo brame las aguas, así nosotros clamamos al Señor, confiados en que Él hará en su tiempo, que Él nos va a alentar, que Él nos va a sostener, que Él nos tiende a través de su palabra a su mano y no nos deja caer. Amén. Así que vamos a cantar al Señor. Yo estoy aquí, Padre de la gloria, para adorarte, reconociendo que aún en medio de las dificultades, de los desalientos, de las circunstancias, tú eres el Dios Todopoderoso, el que me alienta, el que renueva mi fuerza, Señor. Te adoramos y te cantamos, Señor, por eso, confiados, Señor, en ti, Jesús. Yeah.
Señor, porque a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos consuelas, tú nos restauras, Señor. Tú nos llenas, Padre Santo, de esa palabra que es viva, Señor, que nos transforma, que nos edifica, que nos sustenta, Señor. Este pueblo te adora, te anhela, te necesita, Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito tú eres por cada bendición, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos, Padre de la gloria, y que podamos a través de tu palabra, Señor, escuchar tu dulce voz, Jesús. Esa voz, Señor, que nos sustenta, Señor, esa voz que nos conforta, Padre de la gloria. Gracias te damos por ella, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya, Dios le bendiga. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Expréselo levantando su mano y diciendo aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Nos alegra estar en su casa para adorarle. Ese cántico bonito que cantamos, ¿verdad? Que dice, además de ser bonito, porque nos ayuda a profundizar, ¿verdad? En nuestra experiencia personal con el Señor de encantamiento, ¿verdad? De disfrute en el Señor. Dice que como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor para siempre. Y quiera el Señor que cada uno de nosotros tenga ese deseo, esa necesidad de buscar de Dios. Ustedes están aquí, ustedes están buscando del Señor. Tenemos otro grupo más o menos como este que está deseoso de estar aquí también, ¿verdad? Tenemos otros que se conectan, que se mantienen conectados, pero no vienen por motivos de salud, por otras razones, ¿verdad? Que hemos mencionado. Pero de todo modo, hermano, cada uno de los que profesa el nombre del Señor debe sentir ese deseo de buscar de Dios, en secreto, en público, en privado, íntimamente, en oración. Nosotros lo necesitamos. El Señor no nos necesita a nosotros, pero ¿cuánto nosotros necesitamos del Señor, verdad? Él es el Creador y puede hacer hijos de Abraham de estas piedras, decía el Señor Jesús. Así que nosotros sí lo necesitamos a Él, definitivamente. Gloria al Señor. Bien, como hemos estado en los días pasados, hemos estado predicando, ¿verdad? Tanto domingo como miércoles, en el libro de los Hechos, desde el principio, ¿verdad? Desde el capítulo. Quiero seguir con esta línea porque me inspira mucho ver la iglesia del Señor en un tiempo donde era antagonizada grandemente, ¿verdad? Los sacerdotes, los romanos, especialmente los sacerdotes, ¿verdad? De la misma nación de Israel, estaban contrarios a la iglesia que se estaba levantando. Empezaron con Jesús, ¿verdad? Hasta que lo crucificaron. Y ahora la iglesia, en medio de ese ambiente contrario, tiene que levantarse. Y aún hoy en día, hermano, para nosotros, en un ambiente contrario, por enfermedad, encerramiento, temores, todas estas cosas, la iglesia tiene que seguir levantándose. La iglesia no se puede simplemente esconder como la avestruz, cabeza, en tierra, en arena. La iglesia tiene que seguir levantándose, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Fue promesa del Señor. Está garantizado de parte del Señor que la iglesia permanecerá firme, ¿verdad? Usted, como creyente, nosotros ya somos la iglesia del Señor, y la Biblia también nos llama santos del Señor, porque somos separados para Él. Y quizás en algunos lugares haya creyentes que tropiecen, que caigan, haya creyentes que simplemente puedan incluso volverse atrás, puedan claudicar, renunciar a su fe por tantos temores. Pero la iglesia universal del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está por toda la tierra y a través de toda la historia desde que Jesucristo la fundó, esa iglesia no va a ser derrotada.
Amén. Y en este tiempo nosotros somos parte de esa iglesia del Señor. Es un concepto abstracto, ¿verdad? Universal, de una iglesia que está por todas partes. Sabemos que hay creyentes en otros países que se les hace muy difícil congregarse, reunirse. En China lo hemos visto, ¿verdad? Cuando una iglesia crece mucho, los chinos destruyen el templo porque le tienen temor, ¿verdad? El mensaje que se predica allí, piensan que es contra el gobierno. Si supieran que la iglesia no está en contra del gobierno, de hecho la iglesia avala el gobierno, la iglesia ora por el gobierno, es mandato de Dios que la iglesia, que el creyente ore por los gobernantes y se sujete a ellos, ¿verdad? Mientras son fieles y son honestos delante del Señor. Eso está en la palabra, claramente citado, enseñado. La iglesia es el mejor y puede ser el mejor aliado del gobierno, el mejor. El gobierno nos busca, nos necesita una consejería, ayudar a alguien, allí estamos. Yo tengo esa experiencia en mi propia vida. Me he sido buscado para ayudar a personas en necesidad, en un suicidio, a darle consejería. He sido buscado por la policía para que hable con esa viuda, ¿verdad? Y eso lo he experimentado yo y por lo menos en el área de todo soy conocido por eso, ¿verdad? Pero la policía es solamente una parte del gobierno, ¿verdad? Es un brazo del gobierno, pero muchos de ellos saben que la iglesia está con ellos. Pero entonces hay otras personas que son contrarias a la iglesia, que han tratado de crear una imagen de que la iglesia es enemigo y es antagónica al gobierno y hay que molestarlos y hay que perseguirlos y eso pues desgraciadamente sucede, es así. La Biblia dice que no somos de este mundo, ¿verdad? Siempre tenemos enemigos, como lo tuvo Jesús dentro de aquel evento, aquel momento histórico. Y pues Jesús había pasado por todo lo que pasó y simplemente conocemos toda la historia desde su comienzo, su ministerio, su crucifixión, su resurrección. Llegamos ahora a Pentecostés, ¿verdad? Que hemos estado hablando de lo que sucedió el día de Pentecostés. Y nos encontramos con el primer sermón cristiano, el primer mensaje cristiano. La última vez que hablamos sobre este tema hablábamos de los dones, ¿verdad? Del don de lengua que recibieron los discípulos, donde se convirtieron, ¿verdad?, en apóstoles del Señor, que predicaron el Evangelio, y cómo el mensaje llegó a gente que no estaban allí, que no hablaban otros idiomas, y el mensaje fue claro, el mensaje del Evangelio fue claro para ellos. Y ahora, después que ellos terminan de hablar y sucede lo que sucede, el apóstol Pedro se levanta, ¿verdad? Y voy a leer los versos de 16 y 17, Hechos 2. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Interesante, ya aquí no se ve el evento de una profecía que se va a cumplir, aquí se ve el efecto de una profecía cumpliéndose, y lo dice el apóstol Pedro. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra, porque es claro que este cumplimiento, como estábamos diciendo, ocurre una sola vez, una profecía que se cumplió en ese día se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí a la espera del Señor, y eso es algo que no se repite. Eso que sucedió allí no se va a repetir, porque usted no va a encontrar otro sitio donde haya gente de todas las naciones del mundo que no hablen el idioma que se habla allí, y no va a encontrar una gente cristiana esperando al Espíritu Santo que venga, o como el Señor se lo había dicho, ¿verdad?, que lo esperaran. Eso no se repite otra vez. Un momento histórico que ocurrió, el cual nos enseña a nosotros muchas cosas y del cual nosotros, gloria a Dios, dependemos, porque ese día vino el Espíritu Santo que ahora mora en nuestros corazones. Y el cristiano que no tiene el Espíritu Santo, eso es simplemente inaceptable.
Porque una persona cristiana tiene que tener el Espíritu Santo para ser cristiano, porque si no, ¿a quién tiene en su corazón? Si Cristo está en los cielos, ¿verdad? Cristo subió delante de la vista de sus discípulos al cielo, y los ángeles vinieron. Miren, ¿qué hacen ustedes aquí mirándose al cielo? Vayan, hagan lo que les digo. Y después, 10 días después, llega el Espíritu Santo a sus vidas. Alabado el nombre del Señor. Entonces, en el libro, ¿verdad?, de los Hechos, hay 19 discursos cristianos. Eso cubre un 25% del libro de los Hechos. Lo demás son eventos, narraciones de cosas, de sucesos. Y en la historia, pues hay gente, hay historiadores, hay algunas personas que consideran que estos mensajes fueron literalmente lo que se predicó. Otros dicen que simplemente los historiadores inventaban discursos que ponían, que le atribuían a estos autores, a los que hablan en el libro de los Hechos. Pero esos son dos extremos, simplemente son dos extremos. Porque la Biblia dice que es inspirada por Dios, y nosotros creemos eso. No hay nada de malo con que cada uno de estos mensajes, como el que predicó el apóstol Pedro en este momento, sea un resumen confiable de lo que él dijo allí. Normalmente usted le puede hablar a una persona algo, ¿verdad? Nosotros nos gusta hablar mucho, hablamos algo con una persona, y al un par de días o al rato le estamos hablando a otra persona y le decimos lo que le estábamos hablando a la primera persona. Y le resumimos, porque usted no le dice palabra por palabra lo que dijo, ¿cierto o falso? Usted va y le dice, estábamos hablando de esto y de esto y de esto, ¿cierto o falso? Y eso es confiable porque usted fue el que lo habló y luego lo resume. Y usamos nosotros expresiones como para hacerte el cuento largo, corto, ¿verdad que sí? Así somos nosotros en nuestra forma normal de hablar. Pues no tengo ningún problema en pensar que este mensaje simplemente fue un resumen de lo que él predicó allí. Y si fue palabra por palabra, tampoco tengo problema con eso, porque he decidido que creo la palabra de Dios. Hermano, nosotros, un problema serio que tenemos con la gente que no quiere creer en el Señor es que nosotros creemos en el Señor. Y quizás somos acusados de ser como ingenuos. Pero ustedes creen en todo lo que oyen, ustedes le creen a todo el mundo, ¿verdad? Nos pueden acusar de muchas cosas. Y al punto, incluso los que opinan diferente nos acusan de ser retrógrado, de ser torpe, de ser cuánto epíteto hay, cuánta palabra hay para tratar de degradarnos y bajarnos la capacidad que tenemos para razonar. ¿Me siguen hasta aquí? Mucha gente ve al cristiano y lo ve como indocto, como ingenuo, fácil de engañar. Hermanos, nosotros nos guiamos por la palabra del Señor y por fe creemos que esta palabra es inspirada. Y usted tiene que creerlo, porque si no, ¿cómo usted va a creer cosas como una salvación, como que somos pecadores y tenemos que creer en Cristo para ser salvos? Son cosas abstractas, no son cosas físicas que podamos tocar. Pues por fe nosotros decimos, yo le tengo que creer a Dios. Cuando yo escuché el mensaje de salvación, yo me di cuenta, sentía en mi corazón que era para mí, que eso era, que yo lo necesitaba, que yo estaba mal. Pero siguen siendo cosas abstractas, no son cosas concretas. Y por fe yo dije, yo necesito a Cristo, yo necesito creer en el Señor, yo necesito pedirle perdón porque le fallé. Y entonces al hacer eso uno siente el gozo, el descanso, la liberación del peso del pecado, y uno se siente gozoso. ¿Cuántos pasaron por esa experiencia? ¿Usted sintió eso mismo? Y sintió que algo nuevo, algo grande, algo lindo pasaba en su vida. Y usted le importa tres pepinos que la gente le crea o no. Usted sabe que lo experimentó, usted sabe que lo vivió, usted sabe que cambió su vida y usted ve las cosas diferentes ahora. Pues ese es el mensaje que nosotros le tenemos que hablar a la gente. Algunos nos creerán y dirán, yo necesito sentirme como tú porque me siento como tú te sentías.
Ahora quiero sentirme como tú te sientes. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo vida nueva en Cristo Jesús. Créanme, hermano, yo le he comentado una vez, hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela superior. No me pregunten cuándo me gradué. Y un amigo mío me dijo, y de verdad, para la gloria del Señor, un día me dice, hablando, compartíamos mucho, siempre estábamos juntos, y me dice, yo quisiera ser como tú. Y a mí esas palabras me cayeron me calaron tan profundo, que yo no sabía si sentirme bien o si sentirme mal. A veces la arrogancia del hombre, ¿verdad? Uno puede decir, tremendo muchacho, yo soy tremenda cosa, ¿verdad? Pero también uno se da cuenta de que uno está lleno de imperfecciones y a veces uno tiene que decir, wow, yo no sé si eso será bueno, será malo el que tú digas eso. Pero yo espero que sea por las cualidades buenas que tú hayas visto en mí. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Si alguna vez ustedes le dicen algo así, dele gracias a Dios y recíbalo con humildad, ¿verdad? Diga, Señor, quiero seguir dando este ejemplo, quiero poder seguir siendo así, porque cuando la gente nos mira, a veces nos fallan, ¿verdad? Le fallamos a los que nos miran. Por eso la Biblia dice que es maldito el que confía en otro hombre, en el sentido de esa confianza ciega que a veces uno pone en personas. Usted puede confiar en una persona, aunque sea creyente, y un día le puede fallar, pero si esa persona le falla, usted sabe que usted va a mirar por encima de él y va a seguir mirando ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Usted sigue aquel que es fiel, aquel que ama a Dios, aquel que puede luchar con el pecado, pero si cae se levanta. Esa persona usted trabaja con ella, porque somos cada uno iguales, no puede pasar a todos, ¿cierto o falso? Pero tener una confianza ciega en alguien, de decir, si él falla yo también me voy. Mi papá siempre me decía, si tú vas con un amigo y él se tira por el rico, ¿tú te vas a tirar también? Nunca se me olvidan esas palabras. Y simplemente el pasaje estaba allí. Creemos en la Biblia. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La palabra inspirada de Dios. Fue escrita por hombre. Claro, no lo va a escribir gallina ni pavo. Lo va a escribir personas inspirados por Dios. Y Pedro explica ese fenómeno extraordinario que los creyentes llenos del Espíritu Santo proclamaran las maravillas de Dios en esos idiomas desconocidos. Y lo explica con el cumplimiento de una profecía del profeta Joel en el Antiguo Testamento. No sé si Joel está aquí, este muy joven parece, pero aleluya. Y en el Mar Muerto, usted sabe que se encontraron rollos de la Escritura, ¿verdad? Que se usan para, cada vez que se encuentran materiales arqueológicos, gracias Michael, que los desentierran, en el Mar Muerto desenterraron unos rollos, y eso simplemente lo que se encuentra se compara con lo que ya hay y se valida. Simplemente se valida el contenido y se ve que es lo mismo y se fecha, ¿verdad? Se hacen unos experimentos para fechar y se sabe si es más antiguo que lo que ya se tiene o si es más reciente. Pero esos son los métodos que se utilizan para darle validez a la palabra. Recuerden que las páginas, si puedo decirlo así, la Biblia entonces escribió un rollo de pergamino, ¿verdad? Esos rollos, los originales prácticamente ya no existen, simplemente porque eso se transcribía a mano, porque no había eso de copy-paste que nosotros tenemos hoy en día. Y se transcribían a mano, y el papiro, aunque era más duradero que el papel de ahora, pero se deterioraba y simplemente se perdía. Eran transcripciones de transcripciones de transcripciones. Hoy en día pues ya todo lo tenemos digitalizado y es más fácil mantener el original. Así que en ese rollo del Mar Muerto, de ahí se desprende una palabra que es la palabra pecher o pecher. Yo tengo problemas con los acentos tengo problemas con los acentos en español, imagínense los acentos de los hebreos. Y si griego, pero los griegos ponen cada marca en sus escritos, una cosa terrible. Y entonces esto significa una interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento.
un pasaje del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento. Hermano, yo sé que esta predicación me parece más un estudio bíblico, pero de eso se trata la palabra del Señor, de conocerla a cabalidad. Y es interesante, ahí no puede haber un margen grande de malinterpretar lo que está pasando, porque es algo que se dijo y que se está viendo que está ocurriendo como se dijo. ¿Me siguen? ¿Estamos claros en eso? Tenemos un problema con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis pues tal vez ya se ha estado cumpliendo en muchas formas a través de la historia, pero hay tantas interpretaciones, tantas escuelas de pensamiento con relación al Apocalipsis, como son eventos que la mayoría de ellos todavía no han ocurrido, pues entonces es difícil decidir cuál es el que se acaba de cumplir, ¿verdad? Tomando el libro del Apocalipsis a la mano. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que está claro que se han estado cumpliendo, muchas señales, la maldad del hombre, pecado, todas esas cosas, incluso persecución de muchos creyentes a través de muchos países del mundo. Posiblemente en los Estados Unidos sea el único país donde los cristianos tienen libertad, ¿verdad?, de tener una iglesia a esta hora, en medio de esto, predicar y hablar, diferir de los pensamientos comunes y corrientes. Hay libertad de expresión para hablar, todas esas cosas. Gloria a Dios por Estados Unidos. Así que sigamos orando, ¿verdad?, porque todavía podamos predicar el Evangelio. Si queda alguien que todavía no ha creído en Cristo, que siga, que venga a los caminos del Señor. Aprovechemos la libertad que tenemos para predicar, para hablarle a la gente de Cristo. Así que se cumple el pasaje delante de esta congregación que está allí, de estas personas. El apóstol Pedro dice: mas esto es, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Con eso simplemente está diciendo: esto se acaba de cumplir. ¿Estamos claros? ¿Me siguen hasta ahí? Eso no se va a cumplir. Lo que dijo Joel no se va a cumplir mañana, ni en 2 años, ni de aquí en adelante. No, ya se cumplió. Eso no va a repetirse. Es necesario que usted entienda esto, porque esto es bien importante, porque hay personas que pueden aparecer por ahí y decir que el Espíritu se derrame. Señor, tú lo prometiste. Señor, que se cumpla. Eso serían oraciones disparatadas, porque ya se cumplió. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, manteniendo la inerrancia de las Escrituras. Y él usa esa palabra, ¿verdad? Esto es. Joel dice: después de esto, fíjense, porque él está hablando de otras profecías. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que dice Joel 2:18, pero Pedro entonces dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Están claros? ¿Me siguen? O sea, simplemente están hablando del mismo. Pedro estaba diciendo: esta es la profecía, se cumple en este día, se cumple en este momento delante de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué enfatiza Pedro con estas palabras? Mira, número 1, allí él está diciendo que con la venida del Espíritu Santo ha llegado la etapa de los últimos tiempos, en los postreros días, ¿verdad? Con la llegada del Espíritu Santo. Quiere decir que la venida de Cristo a la tierra fue poco antes de que comenzaran los postreros días. ¿Es interesante? Entonces, Jesucristo, su intervención fue al final de los días intermedios, vamos a decirle así, y su segunda manifestación, la parusia que se llama, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo, será al fin de los últimos tiempos. Como que dice, Jesucristo comienza y termina con los últimos días. Entonces, ¿pero cómo termina? Con la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a funcionar, a trabajar, a ministrar en los postreros días. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Me parece que esto viene en el examen final. Viene en el examen final. El Espíritu Santo, su ministerio en los últimos tiempos. Es los últimos tiempos. ¿Y cuál era el ministerio del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Él convencerá a quién. A
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él estaría con nosotros, a través de nosotros Él va a hacer su obra. Bendito el nombre del Señor. La iglesia inauguró los últimos tiempos, la iglesia de Dios, del Señor. Antes era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en toda la historia, antes. Ahora es la iglesia del Señor que está por todas partes del mundo. Y la iglesia del Señor está compuesta por el pueblo de Israel, por los que se convierten a Cristo, y por todos los que se convierten a Cristo de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Incluidos los puertorriqueños. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Somos iglesia del Señor. Otros le llaman la era mesiánica, el Mesías manifestado, ¿verdad? Y la prueba definitiva de esos tiempos, de ese comienzo, de esa temporada de los últimos tiempos, es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Esa era la principal promesa del Antiguo Testamento acerca de los tiempos finales. Era la promesa del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, porque lo que marcaría el inicio de los tiempos del fin. Usted dirá, wow, pero van 2000 años, son muchos días. Hermano, nosotros tenemos un Dios que es muy, muy grande. Y 1000 años dice la Biblia que para Él eso como un día. Así que si van 2000 años, van un día para el Señor, porque Él es eterno. Y nosotros nos cuesta trabajo pensar eso porque nosotros somos tan cortos. Nuestra temporada, nuestra fecha de expiración, que no la tenemos impresa en ningún lado, pero sabemos que traemos fecha de expiración. Todos tenemos fecha de expiración. De expiración. Estas cosas no podemos ni respirar. Pero como el Señor es eterno, los 2 días del Señor no son los 2 días de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Esa fue la promesa. Me da pena ver a veces algo creyente, hermanos en la fe, que le preguntan a uno, ¿tú recibiste las promesas del Espíritu Santo? Se refieren a que si usted tuvo una experiencia particular, individual con el Espíritu Santo. Todo cristiano, vuelvo y repito, todo creyente, toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo de Dios. Es parte esencial de la vida cristiana. Pero no todos hablarán en lengua, no todos, ¿verdad?, tienen los mismos dones o ministerios, ese tipo de cosas que enseña la palabra del Señor. Y es importante que esto quede claro aquí, porque fíjese, queda marcado el tiempo final y tenemos que entender que ya Joel nosotros no lo tenemos que citar como si todavía estuviéramos recibiendo la promesa, porque ya la promesa la recibimos. Que la promesa se cumplió el día de Pentecostés. Eso tiene que estar claro en su mente. Entonces, nuevamente, a manera de repaso, la era mesiánica, el tiempo del Espíritu Santo, se extiende entre las 2 venidas de Cristo, su primera y su segunda venida. Eso se llama la era del Espíritu Santo, donde el ministerio del Espíritu Santo es abundante. Todos los que están aquí somos muestras del ministerio del Espíritu Santo, porque Él fue el que nos buscó a nosotros y nos trajo a los pies de Jesucristo. Por lo cual usted y yo tenemos que estar sumamente agradecidos. Derramar, esa palabra es bien importante. El verbo derramar habla de la generosidad de Dios. Cuando usted derrama algo, ¿qué usted piensa a la hora cuando piensa la palabra derramar? ¿Qué piensa? Yo derramé 1 litro de leche. ¿Qué usted piensa? Es un reguero. Se distribuyó, se dispersó por todo el camper, por todo el piso, por todas partes. Yo derramé un pote de avena en polvo. Cogió por todo el piso. Para recogerlo es un dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Harina de trigo. ¿Alguna vez usted ha derramado un paquete de 1 libra de harina de trigo en la cocina de su casa? ¿Cuánto le ha pasado? Levanten la mano. Te nacen tortitas, con razón.
no comen arepa, no comen tortitas. Usted derrama harina de trigo, se busca tremendo lío, ¿verdad que sí? Yo sé que Michael tiene a los jóvenes haciendo cositas de cocina, y no sé, algunos, yo creo que derramó, no me acuerdo si fue Carmen o qué fue lo que pasó. Yo sé que, estoy seguro que algunos de los jóvenes que estaban haciendo eso se le derramó un poco de harina en algún lugar, ¿verdad? Interesante, a veces los jóvenes están en eso, cocina, y después se les olvida que se coge, se tiene que venir la mamá, mira, que cógemela. Aleluya, Sofía, eso es un chiste para que se gocen. ¿De pasar uno de los padres de estos jóvenes que están aquí? ¿Ah? No, ¿quién levanta la mano? La cámara me está mirando a mí, confianza para levantar la mano. Yo no lo voy a tirar al medio. Derramó. El hijo de derramar quiere decir que en abundancia iba a darnos de su Espíritu Santo. En abundancia. Sobre toda carne, Dios es generoso. Además, eso habla de un carácter definitivo y universal. Lo derramaré. Voy a extenderlo por toda la tierra, sobre toda carne. Hasta esa isla ahí en el Caribe, Puerto Rico. Aleluya. Estamos aquí llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios es generoso. Distribuido ampliamente entre los diversos grupos de la humanidad. Recuerden a la congregación que el apóstol Pedro le estaba predicando. De todas partes del mundo conocido estaba allí. Y luego el pasaje dice, ¿verdad?, que profetizarían y profetizarán vuestros hijos, profetizarán vuestros ancianos. Este don universal, que es el Espíritu Santo repartido a la humanidad, iba a conducir a un ministerio universal también. ¿Cuál es ese ministerio universal? La profecía. La profecía. ¿Y qué es la profecía? Hermano, la profecía han hecho hoy en día tanto disparate con la profecía porque nos salimos de la palabra de Dios. En este término, lo que habla aquí es de el mensaje. Es comunicar, es la capacidad de comunicar el mensaje. Usted, el más silencioso aquí, el más calladito aquí, tiene, si usted es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, obviamente, para ser creyente, usted le puede hablar a cualquier persona. Y ese hablar a cualquier persona de Jesucristo es profetizar. Si usted va más atrás en el pasaje, dice que los discípulos cuando hablaron, ¿verdad?, en los lenguajes que estaban hablando, hablaban las maravillas de Dios. Cuando usted le habla a alguien de las maravillas de Dios, de lo que Dios es para usted, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha transformado su vida, usted le está profetizando. Usted es profeta. Y esa palabra la puede tomar el Espíritu de Dios y hacerla que entre al corazón del oyente, del que escucha, y producir un fruto. Amén. Llevarlo a un llamamiento santo, a llamarlo para que esa persona sea redarguida por el Espíritu y venga a los pies de Jesucristo. Usted es un profeta de Dios. En muchas ocasiones nosotros tenemos una persona que le estamos hablando de Cristo, que usted lo ve, incluso hay personas que hasta empiezan a llorar. Y cuando llega a ese punto, hermano, usted lo tiene ya listo, está listo, para que usted le diga, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres recibir a Cristo como Salvador? ¿Quieres creer en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres pedirle perdón por tus pecados y entregar a Él su corazón? Eso usted lo puede hacer. Usted es profeta de Dios en ese momento y tiene la capacidad, porque el Espíritu de Dios está en usted para guiar a una persona a los pies de Jesucristo. Imagínese este escenario. Usted tiene esa persona, usted le está hablando de lo que ha hecho en su vida, usted ve a esa persona compungida, llorando, y usted le dice, espérate un momentito, déjame llamar al pastor para que ore por ti.
hermano, usted le echa un balde de agua fría a esa persona que ya estaba listo por recibir a Cristo como su Salvador. Y para que vuelva a estar en esa situación no va a ser tan fácil, porque el enemigo le va a tratar de que no se vuelva a juntar con usted, de que no vuelva a hablar con usted. Y le va a poner trabas, escollos en el camino, tropiezos, para que usted pueda traerlo nuevamente a ese momento. Por eso le exhorto, cuando usted hable con una persona y usted ve que esa persona está tocado, nosotros decimos esa palabra, está tocado, confróntelo con Jesucristo, predíquele, dígale, tú quieres recibir a Cristo en este momento, ora, haz esta oración conmigo, y usted lo guía en la oración donde la persona reconoce que es pecador y que necesita invitar a Cristo a entrar en su vida. ¡Hágalo! Entonces usted la próxima, cuando usted lo traiga a la iglesia, ya usted no lo trae como un invitado que viene como un prospecto para recibir a Cristo, usted lo está trayendo como una persona que acaba de convertirse a Cristo. Tradicionalmente a veces se le informa al pastor y a veces tenemos la costumbre de decirle, ¿quieres pasar al frente? Queremos orar contigo como iglesia, una forma de reconocerlo públicamente en la iglesia. Pero él aceptó a Cristo con usted. Usted se convierte en su padre espiritual. Usted tiene un hijo en el Señor o una hija. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Yo sé que en estos tiempos como que hay temor incluso de hablar con la gente, pero ¿sabe que eso también puede ocurrir por teléfono? En mi tiempo de juventud había muchos predicadores en la radio que predicaban, hacían un llamado en la radio y hacían una oración de fe y después luego las personas llamaban por teléfono a decir, mire, yo hice esa oración que usted me dijo que hiciera, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Qué bueno, hermano, cuando eso sucede, porque el evento de recibir a Cristo es tan personal, tan personal. Ese don maravilloso. ¿A cuánto aquí le gustaría ver el don de la profecía manifestado a través de usted? Dígaselo al Señor, dígale, Señor, yo quiero poder hablarle a otros de ti. Usted tiene familiares que a lo mejor le escuchen, amigos que a lo mejor le escuchan, a lo mejor no vienen aquí a escucharme en la iglesia, pero a lo mejor con usted sí. Y puede ser que haya alguno que no le guste, le diga, mira, no me hablen más de eso, que yo no creo en eso. Pero también, el Señor nos manda a hablar, a profetizar. Nosotros no convertimos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo, la obra es de Él. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo se está en usted, está en su corazón, que usted tiene el don de la profecía para poder hablarle a otros de Cristo. ¿Me está entendiendo? Hay otro don que es profético, que quizás puede narrar sucesos del futuro y cosas así, pero eso es esencialmente si Dios lo quiere utilizar para algún propósito especial. Son dones esos son dones para edificación del pueblo. Pero el don de la profecía con relación al mensaje evangelístico, hermano, es un don que tiene todo creyente en Cristo Jesús. Todo creyente. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Hasta los sordos predican el Evangelio, ¿verdad que sí? Ahí hay lenguaje de señas, sordos que son pastores, que predican el Evangelio. Hay métodos para llevar la palabra del Señor, y todo eso, la unción de Dios, del Espíritu de Dios, está presente. Todos, y voy a terminar con esto, todos los que pertenecen a Dios son profetas. ¿Qué lío los he puesto? Todos los que pertenecen a Dios son profetas, en el sentido de que disfrutan de su conocimiento por medio de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Y usted puede, con ese conocimiento, explicarle a otro su necesidad de recibir a Cristo. Así que en este mensaje yo quiero que usted medite esta semana. Y tal vez usted tenga en su mente, en su corazón, una persona que pueda necesitar a Jesucristo. Y esto es un buen momento para que aquí mismo usted ore por esa persona. Quizás usted lo ha tenido cerca en varias ocasiones y todavía usted no le ha planteado el mensaje del Evangelio. Hágalo.
Pídele al Señor valentía. Pídele al Señor que se lleve toda timidez. No piensen ir a China o ir a Japón o ir a África a predicar el Evangelio. Especialmente si no se atreve a hablarle al vecino de Cristo, pues, ¿cómo se va a atrever a hablarle a un indio que le va a hablar? No va a entender lo que le va a decir. Háblele al vecino que tiene a su lado, háblele al mejor amigo. Muchos cristianos cada rato dicen, ese es mi mejor amigo, esa es mi mejor amiga. Háblele a ese mejor amigo que quiere que pase la eternidad con el Señor. Piense en esa persona, ese nombre que le viene a la mente. Ore ahora en este momento, ahí donde usted está, por esa persona que usted le gustaría ver a los pies de Jesucristo. Dígale, Señor, ayúdame a crear la oportunidad para hablarle de ti, para traerlo, para ser instrumento en traerle a los pies de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Este primer mensaje, que no hemos terminado con él, sino continuaremos el miércoles. Señor, gracias por tu palabra, gracias. Que nos animemos, Señor, y creamos nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? En ti, oh Señor, ¿quiénes nosotros somos en Cristo Jesús? Compartamos nuestra fe, Señor, y empecemos con una persona que te necesita, Señor, y que le hablemos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Me despido de todos aquellos hermanos que están online ahora, ¿verdad? Le damos las gracias por haber estado conectados. Esperamos que la palabra les haya edificado, que no haya tenido muchas distracciones en la casa. A veces en la casa hay muchas distracciones, ¿verdad? Cuando uno está escuchando la palabra del Señor. Pero recuerde que esto queda grabado aquí, lo puede escuchar más adelante con calma y ver qué le está diciendo la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la semana.